El vídeo de hoy trata sobre los Balcanes y específicamente en qué punto se encuentra esta región que ha sido conocida históricamente por su enorme inestabilidad política y las complicaciones y roces constantes que estos pueblos sufren. El vídeo va a estar dividido en dos partes, una primera hablando sobre la situación que este territorio ha venido viviendo y luego sobre cómo las influencias de China y Rusia están marcando el futuro de la región, un tema de enorme importancia si tenemos en cuenta la invasión rusa de Ucrania. Así que sin mucho más preámbulo, dentro vídeo. En los Balcanes, como ya sabéis, les va la marcha, y prueba de ello ha sido el brevísimo brote de protestas en el norte de Kosovo que tenía lugar hace apenas 3 semanas, cuando se prohibía el uso de las matrículas y documentos de identidad serbios en el territorio de Kosovo. Para poneros un poco en contexto, deciros que la noticia no es algo nuevo, ya que el pasado septiembre Kosovo se negaba a renovar el contrato por el que se reconocen matrículas serbias en su territorio con la excusa de que solo estaban imitando las medidas que toma Belgrado. Aunque esto los serbios no parecieron comprarlo, ya que, como anticipo del último estallido, los serbios del norte de Kosovo bloquearon temporalmente los pasos fronterizos antes de que las autoridades kosovares retiraran la prohibición. De cualquier manera, la disputa no se refiere a las matrículas, sino que se trata de divisiones mucho más profundas de carácter étnico, religioso y político, que explican por qué las medidas han generado estos brotes de malestar. El incidente de la región se puede interpretar de muchas formas, es cierto. Desde luego podría ser mucho ruido y pocas nueces o un presagio de un posible retorno al conflicto étnico. Pero aquí hay que pedir, por supuesto, un poco de calma porque ya sabéis que aquí en el canal de los geopolinómicos no nos gusta ser tremendistas ni abogar por el peor de los escenarios. Y lo cierto es que ni Kosovo ni la región más amplia de los Balcanes parece estar en un peligro inminente de colapsar en una violencia generalizada como la que ocurrió en la década de los 90. Pero lo que sí que remarca este pequeño levantamiento es el problema que amenaza a toda la región desde la sombra y a lo que le queremos dar un énfasis en este vídeo, y eso es el evidente conflicto político-étnico existente en la región de los Balcanes. Si volvemos un poco atrás en el tiempo y revisamos los varios acuerdos de paz que pusieron fin a los combates por múltiples conflictos que acompañaron a la desintegración de Yugoslavia, veremos que muchos problemas quedaron sin resolver. Todo esto se remonta a la década de los 90 y los acuerdos de paz que llevaron a la rápida salida del comunista Branko Kostic del poder de Yugoslavia en 1992, tras la independencia de Eslovenia, la guerra nacionalista de Croacia y la secesión de Macedonia. Estos movimientos no resolvieron los problemas de identidad étnica. La disputa entre Kosovo y Serbia en particular tiene dos cuestiones que marcan estos pueblos y los predisponen para este conflicto. Primero y más evidente tenemos el problema de la legitimidad de Kosovo como entidad política y en segundo lugar, que es seguramente el elemento más importante, tenemos la cuestión de la división étnica que ocurre en estos dos territorios. Tengamos en cuenta que la gran mayoría de la población de Kosovo es albanesa y musulmana, mientras que en Serbia es mayoritariamente serbia y cristiana. De hecho, los dos conflictos se localizan siempre en la región más septentrional de Mitrovica, que es una región fronteriza con Serbia y es allí mismo donde reside la mayor parte de la población de etnia serbia de Kosovo, lo que fomenta un constante choque entre unos y otros. Pero ¿podría ser que este pequeño conflicto sobre la matriculación de los coches supusiera un problema para todos los Balcanes? Pues podría serlo, si esto resucita los problemas de divisiones étnicas y religiosas a través de la política de los Balcanes. Principalmente preocupa que se vuelva a hablar de la confabulación para crear una gran Albania, que incorporaría a la población mayoritariamente albanesa de Kosovo a la propia Albania, arrastrando con ello todo el territorio del país. Recordemos que esto no es un nuevo concepto, ya que en 2018 vimos múltiples acercamientos entre el albanés Edi Rama y el ex jefe guerrillero del Ejército de Liberación de Kosovo, Ramush Haradinaj, y primer ministro de Kosovo hasta el año 2020. Con la unificación aduanera del puerto de Durrës, que es el puerto más grande de Albania. Esto, junto con las protestas de Serbia, ha suscitado la preocupación por las repercusiones en otros países balcánicos, con grandes minorías albanesas, lo que nos lleva de nuevo a las minorías étnicas en la región, dado que países como Macedonia del Norte y Montenegro tienen sustanciales minorías albanesas y el resto de países de los Balcanes tienen una enorme mezcla de etnias que preocupa a la mayoría de los líderes de la región, siendo Bosnia-Herzegovina el país que se encuentra en mayores problemas al ser otro país balcánico con una gran minoría serbia. Para contextualizaros un poco, en Bosnia el gobierno está completamente descentralizado y dividido en dos grandes entidades mayoritariamente autónomas entre sí. Primero tenemos la Federación de Bosnia y Herzegovina, de mayoría bosnio-croata, y por otro lado tenemos la República Srpska,
que es mayormente Serbia. Este sistema surge tras la guerra de Bosnia en 1995 y con el acuerdo de paz que resolvió una guerra de más de 3 años, aunque lo hizo a costa de crear una estructura de gobierno completamente insostenible y que de hecho ha tenido paralizado al país y ha afianzado estas divisiones étnicas en él. Esto ha dado lugar a numerosos estallidos en Bosnia y Herzegovina, el más reciente provocado de hecho por el líder político de la República de Srpska, Milorad Dodik, quien a menudo se dedica a apelar a las divisiones étnicas que existen en el país. Lo más preocupante es que Dodik ha amenazado repetidamente con separar a la República de las instituciones nacionales de Bosnia y Herzegovina, una medida que socavaría directamente la tenue paz de una posguerra. Un elemento que amortigua estas rencillas es siempre el hecho de que los estados balcánicos comparten el deseo de integrarse más en Europa, lo que promete ayudas económicas, garantías de seguridad y todas esas ventajas que tiene ser parte de la Comunidad Europea. Por eso, hace ya pocos días se reunían para resolver la guerra de las matrículas el presidente serbio Aleksandar Vučić con el primer ministro kosovar Almin Kurdi, bajo la mediación, por supuesto, de Josep Borrell, alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, sin que llegaran a ningún acuerdo. Aunque sí que es cierto que aún quedan 2 semanas para que la legislación kosovar entre en vigor y hay un margen para una solución pacífica a este conflicto. Es obvio que la posibilidad de ser parte de la Unión es el caramelo que ofrece actualmente Borrell. Porque recordemos que actualmente Croacia y Eslovenia son ya miembros de la Unión Europea, y que la Unión sigue siendo el principal socio comercial de los Balcanes, dado que un 73% del comercio de la región es con Europa Occidental, por lo que la influencia de la Unión Europea sobre los Balcanes constituye una palanca crucial que ha contribuido una y otra vez a calmar las tensiones de la región. Por ejemplo, en este conflicto de las matrículas entre Serbia y Kosovo, fue la intervención política de la Unión Europea respaldada por las fuerzas de paz de la OTAN sobre el terreno la que calmó la situación el pasado mes de septiembre, así como lo hacían hace 2 semanas. Pero bueno, sé lo que estáis pensando. Vamos a ver, Antonio, el título del vídeo dice Rusia, y lo único de lo que has estado hablando ahora es de Europa y de la influencia de Europa en los Balcanes. Desde luego este clickbait barato con Óscar no pasa. Esto es un desastre. Bueno, vengo a deciros que no os preocupéis, porque ahora vengo a explicaros por qué Rusia y China van a ser determinantes para el futuro de esta región. Lo cierto es que históricamente Rusia ha considerado que los Balcanes están dentro de su esfera de influencia, siendo la influencia de Moscú más pronunciada en Serbia, con la que comparte diversos vínculos tanto prácticos como simbólicos, sobre todo su origen eslavo y compartir religión, el cristianismo ortodoxo. Aquí la propaganda rusa ha tratado de explotar las tensiones étnicas y otras divisiones en un intento de evitar que los estados regionales se alineen hacia el oeste. Ejemplo de ello, la enorme financiación que han dado los rusos a Dodik en su campaña por independizar la región mayoritariamente serbia de Bosnia y Herzegovina. Si queréis ejemplos más recientes de las acciones rusas, sin embargo, aquí os traigo algunos que os pueden resultar interesantes. Se ha acusado a Moscú de intentar fomentar un golpe de Estado en Montenegro en 2016, como parte de una campaña de desestabilización más amplia para tratar de impedir que el país se incorpore a la OTAN. Rusia difundió también la idea de que había estallado una guerra entre Kosovo y Serbia después de este embrollo que se había montado con las matrículas serbias. E incluso y por supuesto, tras la invasión rusa de Ucrania a principios de este año, han aumentado los temores de que la alta tolerancia al riesgo del presidente Vladimir Putin pueda llevarle a tomar medidas más agresivas en los Balcanes, para desestabilizar aún más la dinámica política y de seguridad del resto de Europa. Pero incluso en Serbia existen limitaciones a la influencia de Rusia. A diferencia de otros gobiernos occidentales, Belgrado no ha apoyado directamente a Moscú en respuesta a su agresión contra Kiev. Sin embargo, Serbia tampoco ha apoyado las sanciones contra los representantes rusos y han votado a favor de múltiples resoluciones de la ONU que condenan la invasión de Ucrania. Y aunque algunos han llamado al presidente serbio Vučić el pequeño Putin en referencia a sus estrechos vínculos con el Kremlin, el liderazgo de Vučić se ha definido en última instancia mucho más por su deseo de mantener el poder que por otras consideraciones. Y para ello Vučić es más que feliz de enfrentar a Rusia y Europa para lograr sus objetivos. Y hombre, del todo mal no lo hace, sobre todo si tenemos en cuenta que Serbia es actualmente el mayor receptor regional de fondos de preadhesión de la Unión Europea. Pero al mismo tiempo ha firmado recientemente un acuerdo muy beneficioso de gas con Moscú. Todo esto mientras atiende, por supuesto, a las simpatías prorrusas que albergan los serbios en el país. Además, tras la invasión de Ucrania, los Balcanes vuelven a adquirir importancia geoestratégica.
La guerra ha obligado a la Unión Europea y a la OTAN a volver a centrarse en sus periferias cercanas para contrarrestar la influencia rusa, lo cual ha llevado a que ahora todo el mundo esté reexaminando sus relaciones con los Balcanes. Todos son conscientes de que cualquier inestabilidad grave, por no hablar de un conflicto real, daría a Rusia una oportunidad de expandirse por esta región. Esto sugiere que existen motivaciones aún mayores en Occidente para ayudar a gestionar las disputas de los Balcanes y avanzar en su integración un poco más profunda tanto con la Unión Europea como con la OTAN. Incluso si esto significase algunos casos de atenuar las críticas para mantener a los países de la región mirando hacia el oeste. La guerra en Ucrania ha ayudado incluso a frenar algunas provocaciones regionales, sobre todo en junio, cuando Dodik anunciaba un retraso de 6 meses de la retirada de su región de la República de Srpska de las instituciones nacionales de Bosnia y Herzegovina. Dodik no desechó formalmente el plan, pero citó específicamente la incertidumbre geopolítica como el motivo del aplazamiento, abriendo una vía para la mediación entre su región y el resto del país. Por lo que veremos cómo continúa. Pero no son los rusos los únicos interesados en expandir su influencia sobre esta región. También China ha tornado su mirada hacia los Balcanes en estos últimos tiempos, principalmente en el ámbito económico, aunque cada vez más involucrándose en lo político y lo militar. China ha podido meter mano en la región debido a que gran parte de la influencia de la Unión Europea en los Balcanes son los enormes beneficios económicos que adoptaría la adhesión. Pero cuanto más se prolonga este proceso, y se está prolongando mucho, más probable será que los estados de la región empiecen a buscar lazos económicos en otros lugares. Y me pregunto si habría alguna nueva superpotencia que esté altamente interesada en expandir sus lazos económicos por el globo y pudiera suplir este vacío de la Unión Europea. Ya en los últimos años, China ha invertido miles de millones de dólares anualmente en esta región, especialmente en Serbia, ¡qué casualidad! Y a diferencia de la ayuda de la Unión Europea y de Estados Unidos, que suele estar condicionada a la lucha contra la corrupción o al fortalecimiento del Estado del Derecho, la mayor parte de la ayuda de China viene con pocas condiciones, lo que la hace especialmente atractiva para los receptores regionales, y aunque todavía está muy por detrás de Rusia, China también ha empezado a implicarse más en las disputas políticas y los asuntos militares de esta región. Esto fue mucho más notable en abril, cuando aviones militares chinos se entregaban un sistema de defensa aérea en Serbia, una evidente declaración de intenciones por parte del gobierno chino sobre cómo quieren proceder sus relaciones con esta región. Lo que sí que es cierto es que la adquisición por parte de Serbia del sistema de defensa aérea chino es una prueba más de la administración de Vučić. No es para nada limitada a Rusia, sino que busca enfrentar a las grandes potencias, probablemente buscando provocar mayores ayudas por parte de Occidente. Al fin y al cabo, Serbia, al igual que Bosnia y Herzegovina, tiene un plan de acción de asociación individual con la OTAN, la forma de cooperación más estrecha que un Estado no miembro puede tener con el bloque. Deberíamos destacar también varios puntos en contra de China como potencial socio comercial para los Balcanes. Primero de todo, cabría remarcar que la inversión china en la región, si bien ha aumentado, aún no se acerca al nivel de inversión de la Unión Europea. Podemos tomar a Serbia como ejemplo, que es con mucho el mayor receptor de fondos chinos en los Balcanes, y se calcula que la inversión china representa aproximadamente el 1% del total de la inversión extranjera en Serbia frente al 70% de la Unión Europea. Además, aunque los préstamos chinos pueden venir con menos condiciones, sus términos son también muy complejos y difíciles a largo plazo, como todas las inversiones de China en el extranjero. Porque recordemos que los Balcanes entran también en el sistema de Belt and Road, siendo en 2015 en Serbia el único país partícipe de la iniciativa, pero desde 2017 todos los países de los Balcanes han firmado algún tipo de acuerdo dentro de este marco con China. Ejemplo de ello es el proyecto de carretera de 1.000 millones de dólares en Montenegro, financiado completamente por China y que hizo temblar la economía del país precisamente por las ambiguas condiciones que China impuso para su construcción, lo que ha dejado al resto de los Balcanes reacios a la idea de aceptar grandes inversiones chinas dentro de su territorio. Como conclusión, decir que si bien hay una tensión étnica en la región que podría ser beneficiosa incluso para alguno de estos grandes actores transnacionales, parece que al menos de momento la situación es bastante manejable. Esto no quiere decir, por supuesto, que los estallidos esporádicos como el de hace 2 semanas no sean un riesgo constante, y que con el tiempo esto incluso podría aumentar en gravedad y duración, especialmente si estos líderes regionales avivan las llamas de estas diferencias étnicas. Después de todo, el peligro de jugar a la política de la identidad es que estas pasiones son profundamente personales y mucho más difíciles de moderar.
pero fundamentalmente las limitaciones políticas, económicas y militares de un conflicto más amplio parecen superar a los impulsos de esto mismo. Principalmente porque no parecen estar dispuestos a arriesgarse los líderes de los Balcanes a perder la ayuda de los estados occidentales, que siguen siendo a día de hoy, recordemos, sus mayores benefactores y que mantienen esa posibilidad de integrar a estos países en la Comunidad Europea. Pero si la Unión Europea y la OTAN no ofrecen vías concretas de adhesión y los estados occidentales pierden interés en los Balcanes, esto podría abrir una puerta para una mayor influencia rusa y china, o incluso preparar el terreno para que algún líder regional apueste por una provocación importante que sacuda a Occidente para que haga concesiones de nuevo. En este sentido, las elecciones generales de Bosnia y Herzegovina previstas para el 2 de octubre constituirán una prueba de fuego, no solo por su desarrollo interno, sino también por el grado de compromiso de la Unión Europea y de la OTAN en el periodo previo y posterior a la votación. Después de todo, en muchos aspectos Occidente tiene las de perder. Aunque la guerra de Ucrania ha reorientado sin duda la relevancia de la región para Occidente, la invasión rusa también es un trágico recordatorio de lo rápido que pueden escalar las cosas, incluso cuando no parece haber una razón estratégica clara. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Hacia qué lado mirarán los Balcanes? Por aquí nos despedimos hoy. Como siempre os pido que dejéis un like, que os suscribáis y que activéis las notificaciones. Quiero aprovechar para agradeceros siempre el apoyo que he tenido en este canal, a pesar de que soy consciente de que no soy mi padre. Os dejaré abajo mi red social de Instagram, que es la única en la que estoy activo, e informaros de que espero de vez en cuando subir algún otro vídeo solo, yo también por mi cuenta en este canal, ya que me voy a trasladar a otra ubicación desconocida del hemisferio norte. Así que aquí nos despedimos por hoy. Adiós.